Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central. En Caracas, en Venezuela, a partir de este momento, en la próxima hora, tenemos dos temas que son noticia. Primero están desplegados aquí en titulares con una primera arista. Es noticia nuestra América Latina en clave electoral. La primera arista en Colombia, a 9 días de las elecciones presidenciales, las encuestas vislumbran un cambio en la intención de voto. Gustavo Petro se mantiene en primer lugar, mientras que el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, se pelea el segundo lugar con el candidato uribista Federico Gutiérrez. Les contamos y lo analizamos. Vamos ahora con la segunda arista. En Brasil, las más recientes encuestas señalan que el ganador de las elecciones presidenciales del próximo octubre es Luis Ignacio Lula da Silva. Nos preguntamos lo siguiente: ¿en la región se reconfigura una nueva etapa de la izquierda? Vamos a analizarlo. En noticia Ecuador, el ex vicepresidente de esta nación, Jorge Glass, regresa a prisión. Lo hace por sus propios medios, no sin antes denunciar que se trata de una infamia. Una corte de apelaciones revocó el habeas corpus a su favor en un proceso cargado de presiones políticas y mediáticas. Es parte del capítulo de lawfare que no se cierra en esta nación suramericana. Lo analizamos. Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Es noticia América Latina en clave electoral. En Colombia, a 9 días de las elecciones presidenciales, el candidato del pacto histórico denuncia un plan para aplazar los comicios. Los sondeos, en tanto, lo presentan como ganador. Durante el acto de cierre de campaña en Cali, capital de Valle del Cauca, el candidato presidencial, Gustavo Petro, reiteró que cualquier intento de suspender las elecciones presidenciales quedará en el fracaso. Petro aseguró que el uribismo está conspirando en reuniones secretas para ver cómo se suspenden las elecciones y pasar por encima de la Corte de Justicia y del juez de la República. Ya lo venía denunciando en Twitter, donde dijo: para suspender al registrador y dañar las elecciones, la Procuraduría tendría que dar un golpe de Estado contra la decisión del Poder Judicial que lo nombró. Esperan un estallido social para echarnos la culpa de la violencia y suspender las elecciones. A 9 días de los comicios, el candidato por el pacto histórico lidera todos los sondeos. Una encuesta del 19 de mayo de 2022, realizada por JPG Investigación y divulgada por W Radio, da a Petro el 44,73% de la intención de voto, ganando en primera vuelta, frente a un 22,42% de Federico Gutiérrez. Al tercer lugar, escaló Rodolfo Hernández, con 15,84%. Seguiría un 7,93% de votos en blanco. Y en cuarto lugar, llegaría Sergio Fajardo, con 6,92% de los votos. En un caso de un posible escenario de segunda vuelta, el mismo sondeo da como ganador a Petro si se enfrentase con Gutiérrez, Hernández o Fajardo. Otra encuesta de Invamer también presenta a Petro 40,6% de la intención de voto, frente al 27,1% de Gutiérrez. Hernández sube del 13,9% al 20,9% en la intención de voto, mientras que Fajardo cae del 6,5% al 5,1%. Según los datos de Invamer, en una eventual segunda vuelta, Petro ganaría a Gutiérrez, pero si el escenario fuera Petro-Hernández, habría empate técnico. Allí los hechos, parte de las encuestas conocidas hasta esta hora. Ya les vamos a presentar otra. Para este análisis nos acompaña Federico García Naranjo, es analista político y de medios, nos acompaña desde Bogotá, en Colombia. Federico, muy buenas noches, bienvenido. Hola Tatiana, muchas gracias por la invitación. A ti muchísimas gracias. Con respecto primero a la gravísima denuncia que hace el candidato del pacto histórico, Gustavo Petro, ¿crees, producto de los hechos que se van observando en este escenario político electoral, que sí hay una intención real o no de aplazar elecciones en Colombia?
Pues ha habido una intención permanente por parte del gobierno y de la ultraderecha por sabotear el proceso electoral desde todos los flancos. Tal vez esta información que está sonando con mucha intensidad en los últimos días de que se tiene planeado suspender al registrador nacional y aplazar las elecciones, pues no extrañaría porque formaría parte de una actitud brutalmente hostil por parte del gobierno nacional contra el candidato Gustavo Petro y en general interfiriendo en la campaña electoral de una manera ilegal, él y varios de sus funcionarios. Y pues de alguna manera esto también evidencia la forma de hacer política de este sector de ultraderecha en Colombia, que al ver que hay unas enormes posibilidades de perder el poder, pues están haciendo todo lo posible por impedirlo. Y resultaría extremadamente grave porque de hecho no hay en la historia reciente del país, Federico, una situación de estas, que se haya recordado, que se haya registrado. Es cierto, Colombia tiene un sistema político bastante peculiar porque si bien es profundamente violento y excluyente, también ha sido muy estable a través de toda su historia republicana. Es muy pocos las ocasiones en las que se ha presentado una situación similar y efectivamente en la historia reciente no se recuerda que se hayan aplazado unas elecciones y menos como producto de la destitución o de la suspensión del registrador que ha venido siendo acusado de diversas conductas, digámoslo, reprobables y que en las elecciones para el Congreso de la República el pasado 13 de marzo pues hubo muchísimas irregularidades, empezando por el 1,5 millones de votos del pacto histórico que en un primer conteo no aparecieron y luego fueron rescatados. Entonces, Alexander Vega ha sido es una figura muy cuestionada que proviene de la clase política, que ha sido puesto ahí por el uribismo y que ahora está siendo sacrificado de alguna manera por el propio establecimiento, intentando plantear unas versiones delirantes que le otorgan a Gustavo Petro y al señor registrador una especie de alianza cómplice para hacer fraude electoral y robarse las elecciones, como si el fraude electoral lo hiciera la oposición. Entonces, pues esto claramente pues enrarece muchísimo la campaña electoral y pues se pone en alerta a los sectores democráticos en Colombia de que no puede suceder algo similar, no puede pretenderse aplazar las elecciones, menos cuando estamos a apenas 9 días, porque pues esto tendría unas consecuencias muy graves. Muy graves realmente para el país y en su vulnerable democracia. Ahora, en ese contexto aparecen las encuestas. La sorpresa de hoy, por ejemplo, esta encuesta de hace muy poco del Centro Nacional de Consultoría, donde ubica en primera vuelta que puntea a Petro, pero ubica a Federico Gutiérrez y a el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, con un empate. Y abre la euforia para los seguidores y también para el propio candidato Rodolfo Hernández, donde él dice que probablemente puede pasar a segunda vuelta y ser quien se enfrente a Gustavo Petro. ¿Qué crees? Pues estas encuestas yo no creo que sean del todo confiables, en particular porque las muestras, las fichas técnicas enseñan que las muestras a veces están sobre representadas y en otras ocasiones subrepresentadas. Entonces, por ejemplo, estas últimas encuestas es evidente que en la zona de Santander, el centro oriente del país, en donde Rodolfo Hernández es oriundo y en donde tiene buena parte de su electorado, están sobre representadas. Yo no estoy seguro de que efectivamente la opinión pública le esté dando tanta favorabilidad a Rodolfo Hernández, pero lo interesante es que pues sí ha sido un fenómeno de opinión innegable que le está sobre todo arrebatando espacio político al candidato de la ultraderecha Federico Gutiérrez. Es una persona impredecible que si bien tiene un discurso muy fuerte anticorrupción, por otro lado tiene unas acusaciones muy graves de corrupción cuando fue alcalde de Bucaramanga. Entonces, digamos que ha sido un poco el fenómeno político de estos días. Es un hombre además muy locuaz, que no propone nada, simplemente habla de luchar contra la corrupción, pero ha tenido una estrategia de medios y sobre todo de redes sociales muy inteligente que curiosamente, a pesar de ser un hombre de más de 70 años, le ha permitido aumentar muchísimo en las franjas de votantes más jóvenes, entre 18 y 25 años. Entonces, sí es posible que el candidato Hernández esté, digamos, obteniendo más visibilidad los últimos días, en la medida en que se decantan las opciones, digamos, este tipo de tercerías logran de alguna manera recabar alguna simpatía, pero lo que sí es verdad es que el candidato del uribismo, Federico Gutiérrez, se estancó, prácticamente no pasa el 20%, a excepción de alguna encuesta de una firma encuestadora que es de un subalterno del presidente Duque y que pues no es creíble,
pero en general se nota un estancamiento en la favorabilidad hacia Federico Gutiérrez y claramente pues Rodolfo Hernández podría eventualmente, es posible que a última hora, quedan 9 días y dicen que en Colombia 9 días antes de las elecciones es una eternidad, pues podrían suceder muchas cosas y lo que sí sabemos es que en la campaña de Federico Gutiérrez están muy preocupados porque no solamente sienten que su candidato no despega, sino que ya incluso sienten pasos de animal grande con Rodolfo Hernández. Pero Federico, uno se pregunta si esto es una situación, digamos, con los resultados que tienen las casas encuestadoras y que publican, producto de la espontaneidad de eso que nos estás hablando acerca de cómo se ha movido la campaña del exalcalde de Bucaramanga, o es parte de una operación político-mediática al ver el uribismo que Federico Gutiérrez realmente se estanca y que pierden la esperanza en que él sea el presidente del país. Pues lo que pasa es que Rodolfo Hernández, pues asignarle, digamos, un rol de títere de Uribe me parecería apresurado, pero lo que sí es verdad es que es un hombre pues que si bien no proviene de la clase política, es un hombre que originalmente es empresario, pues es un hombre del establecimiento que no tiene ningún tipo de discurso, digamos, crítico con el estado de cosas en Colombia, más allá de una queja brutal, insisto, contra la corrupción, y que en el pasado pues ha tenido cercanía con Álvaro Uribe. Él mismo confiesa que está en deuda con Álvaro Uribe porque lo apoyó en su carrera política en Santander, y pues de alguna manera pues Álvaro Uribe, al verse cada vez en más desventaja, pues digámoslo así, diversifica sus apuestas. En un principio era su candidato Oscar Iván Zuluaga de su partido, que nunca despegó y que adhirió a título personal, no el partido político, adhirió a la campaña de Federico Gutiérrez, y luego el uribismo le ha estado haciendo campaña a Federico Gutiérrez durante estas semanas, pero la alternativa de Rodolfo Hernández no les molesta. Hoy, por ejemplo, el hijo de María Fernanda Cabal y José Félix Laforí, que es un joven muy locuaz en Twitter, dijo que Rodolfo Hernández le parecía una opción viable, es decir, el hijo de una de las parejas más emblemáticas de la ultraderecha en Colombia. Entonces esto permite entrever que hay sectores del uribismo que al ver que Federico Gutiérrez tal vez no sea una opción o que es posible que no pase a segunda vuelta, pues apostarían, digamos, a un mal menor, entre comillas, que sería Rodolfo Hernández. Ahora, Rodolfo Hernández, insisto, es un outsider, es una persona que no viene más allá de su experiencia como alcalde de Bucaramanga, no es un hombre hecho en la clase política, y eso le conferiría tal vez cierta independencia, es decir, no considerarlo directamente un prohijado por Uribe, pero en cualquier caso representan unos intereses muy similares. No tiene programa, no tiene partido político Rodolfo Hernández, es decir, no tiene una fuerza política más allá de la opinión que ha despertado en los últimos días. Entonces sí, seguramente si se diera el caso de que Rodolfo Hernández se pasara a la segunda vuelta, pues muy seguramente el uribismo se iría con él. Y en este contexto vamos a revisar una encuesta que también ha sido publicada hace muy poco, es de CELAC, y dice lo siguiente, lo vemos a través del tuit de la presidenta de Telesur, Patricia Villegas: Colombia, nueva encuesta, CELAC, nueva encuesta Colombia, una semana de las elecciones. Petro Gustavo, 48%, el ingeniero Rodolfo Hernández, de quien estás hablando, Federico, hacemos este análisis, 21,8%, Federico Gutiérrez, 21,4%. Prácticamente es un empate, y Sergio Fajardo 5,1%. Para despedirte, pregunta necesaria, Federico, ¿qué pasó con Sergio Fajardo? Un hombre curtido en la política, lo conoce todo el país y mira lo que está sucediendo. Pues yo creo que fueron dos cosas. Primero, su comportamiento en la pasada campaña electoral, cuando al quedar en tercer lugar no quiso adherir a Gustavo Petro, tampoco quiso adherir al ex delegado de Paz, Humberto de la Calle, con quien lo hubiera alcanzado para pasar a la segunda vuelta, y lanzó su famosa frase de que se iba más bien a ver ballenas en el Pacífico antes que enfrascarse en la lucha política. Esto transmitió un mensaje digamos, de que él se estaba desentendiendo de su responsabilidad de más de casi 4 millones de personas que votaron por él hace 4 años, y eso de alguna manera afectó su imagen. Por otro lado, él se ha presentado siempre como un presidente profesor, como alguien que viene del sector educativo, aunque realmente hace muchos años que no dicta clase, y durante este cuatrienio, pues la movilización estudiantil y juvenil fue muy intensa en Colombia, y hubo políticos, por ejemplo, como Gustavo Petro, que estuvieron acompañando las movilizaciones y respaldándolas, mientras hubo otros como Sergio Fajardo que sencillamente no dijeron nada, se estuvieron ausentes, y ahora
ahora en el debate electoral, pues él al presentarse de nuevo como educador, pues ya es un discurso que no convence, porque en un momento crucial como fue el paro nacional, los dos paros nacionales que tuvimos en 2019 y 2021, pues lo que ha hecho es que mucha gente pierda la fe. Y por otro lado, la propia campaña de la coalición de Centro Esperanza, en donde pues realmente ellos se presentaron como la moderación frente a los extremos que representaban el candidato uribista y Gustavo Petro, pero dentro de su moderación terminaron canibalizándose entre ellos. Esa coalición explotó por dentro, nunca logró crear una armonía y un sentido de equipo, ni transmitir un mensaje de coordinación y digámoslo así, de buen ambiente de trabajo. Sí, bueno, mira, por ejemplo, lo que sucedió hace tampoco... en esto, un punto que resulta importante con respecto a la política colombiana. Ingrid Betancourt, que era parte de esta coalición Centro Esperanza, que fue una coalición que realmente no cuajó, como bien dices, y hace muy poco dice que declina su candidatura presidencial para unirse a la de Rodolfo Hernández. Sí, exacto. Ingrid Betancourt también forma parte de ese rompimiento, de ese colapso de la coalición que, digámoslo así, estalló desde adentro. Y ahora, pues justamente adhiere a Rodolfo Hernández en un acto claro de oportunismo político, además muy propio de ella. Vale decir también pues, que esta propuesta de centro en un país tan polarizado como Colombia tuvo cierta relevancia y tuvo cierta influencia, digamos, en los meses anteriores, porque había un sector que de alguna manera sí quería un cambio, pero con moderación y no, digamos, alejado del cambio profundo y transformador que representa Gustavo Petro, pero una vez pasadas las consultas internas de las coaliciones y consolidarse Federico Gutiérrez y Gustavo Petro como los dos candidatos de dos sectores que plantean dos visiones muy claras de país, pues el centro se quedó sin discurso, no logró elaborar un relato que pudiera efectivamente presentarse ante la opinión como un cambio moderado y prudente, y por el contrario empezó a verse más bien como una posición timorata, mojigata, incapaz de tomar partido en un momento como el colombiano, que es profundamente difícil, es crucial lo que estamos viviendo en este momento, la situación de pobreza, la situación de violencia y la situación de desencanto de la gente con el Estado, con la institucionalidad. Entonces, ante ese escenario polarizado, pues una propuesta como la de Sergio Fajardo sencillamente se desdibujó. Este es parte del análisis electoral necesario a solo 9 días de las elecciones presidenciales en Colombia. Federico, gracias siempre, muy buenas noches. Tatiana, un placer como siempre, gracias a ti y un saludo a toda la audiencia de Telesur. Muchísimas gracias, buen fin de semana, Federico. Es un análisis que hacemos en clave latinoamericana. Vamos a revisar ahora cómo encuestas ratifican a Lula como favorito para los comicios de octubre próximo a la presidencia, tras un escenario de políticas neoliberales que actualmente lidera Jair Bolsonaro. Vamos a verlo. Para el próximo 2 de octubre están previstas las elecciones presidenciales y legislativas en el gigante suramericano. Nuevamente en la contienda electoral se presentan dos proyectos de país antagónicos. El del actual presidente ultraderechista, Jair Bolsonaro, que acaba de iniciar proceso de privatización de Eletrobras, contra el expresidente candidato obrerista del Partido de los Trabajadores, Luis Ignacio Lula da Silva, quien promete ayudar a Brasil a salir del hambre. Según la última encuesta realizada por el Instituto de Pesquisas Sociales, Políticas y Económicas, la intención de voto favorece a Lula, con 44% a favor. Bolsonaro, en cambio, alcanzó un 32% de la intención de voto, colocando a ambos como los máximos contendores de los próximos comicios. Igualmente, una encuesta realizada del 8 al 10 de mayo por el grupo de comunicaciones Poder 360 da 7 puntos porcentuales de diferencia entre ambos candidatos, ubicando también a Lula como ganador en la primera vuelta. Otro estudio de la Confederación Nacional de Transporte y el Instituto MDA muestra que el PT ganaría en una segunda vuelta contra el exmilitar por 14 puntos porcentuales, 50,8% frente a 36,8%. Para Lula, en octubre se votará por la democracia, la paz, la educación y el desarrollo, y se adversará la violencia y el fascismo. Por su parte, Bolsonaro, en los últimos meses de gobierno, ha pisado el acelerador de las privatizaciones estatales, mientras está en el ojo del huracán de la justicia brasileña. Recientemente, se reunió con el multimillonario Elon Musk para acordar un proyecto de conexión satelital para la selva amazónica, sobre la que los estudios revelan preocupación por el daño ambiental en crecimiento.
Es un calendario electoral que analizamos, además hay que ubicarnos en otros países como Costa Rica y Honduras. Para ello nos ayuda el doctor Nicanor Moscoso, presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, el CELA. Doctor Moscoso, ¿cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Pues una vez más acá en Venezuela, en esta ocasión invitado por la Fundación Proyecto Social, con quien hemos hecho un convenio para apoyarlos con nuestra experiencia en América Latina a un trabajo que ellos hacen acá sobre temas electorales, democráticos y de derechos humanos. Y firmamos un convenio y tenemos proyectos para estar por acá. Porque realmente llama la atención que usted esté en estos momentos en Venezuela cuando no hay calendario electoral en el país. Pero muy interesante en todo caso. Ahora, y a propósito de nuestra América Latina, veíamos el escenario electoral a solamente 9 días del proceso comercial presidencial en Colombia, en octubre las presidenciales en Brasil. ¿Cómo ve usted este escenario con la experiencia que ustedes tienen de este recorrido por toda nuestra región? Bueno, vemos que se repite lo que está pasando en nuestros países, la polarización entre partidos de derecha y de izquierda. Mire, lo que acabamos de escuchar respecto a Colombia, tenemos el candidato Hernández, el candidato Fico Gutiérrez, que están peleándose en la entrada a la segunda vuelta. Es probable que el establishment que se llama, que combate contra Petro, porque aquí lo que se trata es de que se busca hacer un anti tal candidato. Entonces existe un conglomerado político que está buscando la forma de que Petro no gane las elecciones. Entonces, de repente pueden estar ellos encontrando que Hernández sí le puede ganar a Petro y que Gutiérrez no, porque es muy probable que si es Hernández el finalista, los votos de Gutiérrez en un 100% se irían por allá porque son más radicales. Caso contrario, si es Gutiérrez el que va a entrar a la segunda vuelta, es probable que la mitad de los votos de Hernández queden libres de votar por Petro. O sea, se juegan también esas circunstancias. En el Ecuador sucedió para la segunda vuelta, recuerde, entre Yacu Pérez y Guillermo Lasso. Y Guillermo Lasso. Guillermo Lasso ganó con una pequeña cantidad de votos. Hubo una gran disputa en ese sentido, pero habían personas de la ultraderecha que consideraban que Yacu Pérez sí le podía ganar al candidato del correísmo, el candidato Arauz, y hasta pedían que él renuncie, que no pelee los votos para llegar a la segunda vuelta. Entonces, eso está sucediendo, sucede lo mismo en el Brasil, pero son los pueblos los que toman sus decisiones y ya vivimos una etapa en que América Latina estuvo en manos de un progresismo, de gobiernos de centro izquierda que dieron mucho progreso a nuestros países, dieron una visión distinta en lo social, en la educación, en la salud, en la obra pública, en la disminución de pobreza principalmente. O sea, sí. No se trata aquí de hablar parcialmente sobre un... No, bueno, las cifras están allí, cualquiera las puede encontrar. Y además otra cosa, ya hubo una prueba de qué es lo que está sucediendo con los gobiernos neoliberales que entran con toda la furia a destruir lo que se ha hecho. El caso de Argentina, el presidente Macri ganó las elecciones, pero luego las perdió con facilidad ante un candidato que tampoco era una estrella de candidato como para decir que perdió ante un fenómeno electoral, ¿no? Sí. El candidato Fernández. Claro, pero un Macri que deja una deuda de 45.000 millones de dólares. Entonces la sociedad se dio cuenta que estaban mejor con el sistema anterior de Kirchner. Entonces votaron por Fernández. Lo mismo va a pasar en el Brasil, que eso es lo que va a suceder. Miren, en el Ecuador. En el Ecuador, luego de ganar en la primera vuelta, el candidato Arauz con cerca del 35% ante un candidato del 19%, toda esta publicidad y todo este ambiente contra el correísmo, amparado de toda esta persecución política y de todas las cosas que vemos ahora en América Latina y que se repiten a cada instante, lograron derrotarlo a Arauz. 52 a 48%, pero hoy ya vemos que el 75% de las personas, significa que los que votaron por Guillermo Lasso en la segunda vuelta y muchos más, ya no están arrepentidos de haberlo hecho. Encuentran que el gobernante de derecha que pusieron por votar contra el correísmo, pero hoy la gente se da cuenta que estábamos mejor
con el presidente Correa y la línea política que él tenía, y eso lo ven las familias, lo ven las personas. Eso no se trata de pensar ideológicamente de tal manera, sino ver las realidades y ver lo que sucede en los hospitales, lo que sucede en las escuelas, en las universidades, lo que sucede en el precio de los víveres, en lo que vemos el día a día en los costos y en de la particular, vida. aunque no es el tema en este momento, doctor Moscoso, Ecuador, pero sí no deja de sorprender el altísimo nivel de violencia que vemos en los últimos meses. Algo que no sucedía, las masacres en las cárceles, estos cochebomba de hace solamente 48 horas, personas no solamente asesinadas, sino decapitadas. Son las formas, además, como se asesina ahora con tal nivel de crueldad. Así es, hay un total descontrol de la seguridad, se destruyó todo lo que se había hecho. Existían 3 ministerios de gobierno, el uno que se dedicaba a la justicia, el otro se dedicaba a lo que era policía y el otro a lo que es el gobierno, que es la política. Decían pues que eso en el tiempo del presidente Moreno, que eso era burocracia, que no deberían existir los 3. Y eliminaron para dejar a una sola persona que maneje todo el tema de policía, de cárceles, de todo esto, que maneje la justicia, la parte judicial que tiene que administrar que se tiene que administrar desde el gobierno. Y por último, la parte política gubernamental del gobierno, con la asamblea, con los partidos políticos, con la sociedad, etcétera, en una sola persona. Entonces, eso destruyó todo lo que se había hecho. Las cárceles se modernizaron y las desbarataron todos los sistemas de seguridad tecnológicos que se habían instalado y obviamente pues llegamos a esta situación. A esta situación. Después de este paréntesis, seguimos hablando de procesos electorales en nuestra América Latina. Hay un punto de lo que yo le quiero consultar. ¿Cómo vemos cada vez más la influencia y además el efecto que producen las redes sociales, los chats, toda esta información que no es lo que conocíamos como la plaza pública? Para el caso, por ejemplo, en Colombia de Rodolfo Hernández, no va a la plaza pública, pero tiene una cantidad de información a través de redes sociales y de WhatsApp. Y estas figuras, además, que no habían hecho política nacional, pero suben como espuma. ¿Usted observa que es un fenómeno en todo nuestro continente? Vea, yo creo que lo que sucede es que se están utilizando la nueva tecnología y la nueva forma de informarnos los ciudadanos. Y ya no estamos solamente en manos de los canales de televisión, de la prensa escrita o la radio, sino que estamos con algo directo y que es inmediato. Hasta que usted pasa la noticia en la noche en su programa, ya la ciudadanía se ha enterado. Ya todos conocemos lo que está pasando y también hay una facilidad para comunicarse con las personas. Eso es para bien y también para mal, o sea, para todos y tiene sus ventajas. Antes nosotros no nos enterábamos de cosas que estaban sucediendo y nos las tapaban. Ayer en la conferencia alguien me decía que cuando un candidato se va a la reelección, se beneficia de los instrumentos que tiene el Estado para hacer campaña a su favor. Si antes si era solapado por la prensa o por los medios de comunicación en general, nadie se enteraba. Pero hoy le toman una foto y lo ponen en un Twitter y todos nos enteramos al momento que ese candidato está utilizando las camionetas, los camiones, los trabajadores, etcétera, del municipio o del gobierno, de cualquier sector. Entonces hay mayor información y yo sí creo que es positivo porque así todos tenemos más información para tomar finalmente las decisiones. Pero fíjese, por ejemplo, que algo muy similar sucedió en el Brasil de Jair Bolsonaro. Él no llenó las plazas públicas como estaba acostumbrado el país en general en tiempos de las candidaturas, en donde además punteaba al expresidente Luis Inacio Lula da Silva o la expresidenta Dilma Rousseff. Y él gana a través de esa vía. Pero mire el Brasil de hoy, así que también es muy fácilmente manipulable. Así es, pero hay que tener mucha conciencia política como ciudadanos. Así es, pero también siempre se manejan las masas. El que va a la tarima y tiene un gran discurso en la tarima, que es un actor en la tarima, convence a las masas. De esos hemos visto muchísimos políticos que con el discurso convencen a las masas y obtienen los votos. O sea, vienen a hacer es un cambio de mecanismos que se dan en la comunicación que tienen los candidatos para con la ciudadanía. Pero ya también hoy las ciudades han crecido mucho y ya no pueden tampoco los candidatos estar en las plazas siempre y tienen que movilizarse. Las campañas no son muy grandes.
duran 2, 3 meses realmente, legalmente las campañas, y en el Ecuador duran apenas 45 días. Entonces no tienen ellos cómo recorrer y hacer el trabajo proselitista en plazas, en las calles como se hacía antes. Doctor Moscoso, hay una gran preocupación en Colombia, lo planteaba hoy, pero también días atrás otros actores políticos, y el aplazamiento de la primera vuelta de la elección del próximo 29 de mayo. Ustedes como CELA van al país. ¿Con qué panorama llegan ustedes a la nación? Nosotros estuvimos en la primera vuelta y en nuestro informe pusimos algo que se ve. Los partidos políticos no tienen delegados de mesa en la gran mayoría de las mesas. Y de ahí que se dan los problemas que se suscitaron en la primera vuelta con los senadores. En las legislativas. En las legislativas, eso se suscitó. Entonces, el procurador, que es una persona, no puede manejar toda la elección, ni maneja toda la elección, ya es la parte política, peor aún a 9 días de las elecciones. Si es que lo llegan a él a retirar del cargo. ¿Se refiere usted al registrador nacional, al encargado de la organización política? Que es el que organiza las elecciones. El registrador es el que organiza las elecciones en Colombia. Si a él lo defenestran de su cargo, las leyes mismo establecerán que alguien lo reemplaza. Y las elecciones se darán. O sea, no es que porque no está ¿qué pasa? Que no es que está el registrador, no van a haber elecciones. Yo pienso que está bien que se alerte a la ciudadanía para que no vayan a pensar mentes enfermizas ya antidemocráticas de querer hacer una cosa brutal como esa, porque ya sería algo demencial que a 7, 8 días, 6 días de las elecciones se la suspenda. ¿Por qué? Porque se defenestra en este caso al registrador. Debe existir la forma de reemplazarlo. Si caso él es el que hace todas las elecciones, son casi 100.000 mesas y van a... No, lo que sucede, habrá un reemplazo y las elecciones se harán. Aunque siempre las leyes también establecen que días antes de las elecciones o tiempo antes de las elecciones las autoridades no pueden ser movidas. Y además, pensando en la democracia y pensando en el país, Dios quiera que no lo hagan. Sobre todo porque sería un verdadero quiebre de la democracia tan vulnerable que existe en Colombia. Y otra gran preocupación tiene que ver con el software electoral. ¿Qué información reciben ustedes al respecto? Mire, las elecciones en Colombia son transmitidas inmediatamente, la misma noche y a pocas horas. Hemos estado ahí en las presidenciales y todo, y el mismo día se conoce un resultado que luego cuando hacen en las presidenciales, que es un voto, son papeletas enteras, digamos, tendrán aquí 4 o 5 candidatos y los que van a sacar mayor votación serán 3. Entonces van a contar fácilmente y la misma noche se saben los resultados. Son extraoficiales, pero por lo general en Colombia han hecho bien esa transmisión. Yo creo que además con la experiencia que tuvieron y las diferencias que han tenido en la primera vuelta, lo van a mejorar y a presentarse adecuadamente. Usted hace referencia a la primera vuelta y muchos decían que parecía las legislativas una primera vuelta y resulta que sí, sobre todo por el escenario político que venía para el próximo 29 de mayo, pero ahí en esa oportunidad hubo una falla gravísima de la registraduría con el formulario E14, donde no se contaron los votos de los candidatos del pacto histórico y luego aparecieron más de 500.000 votos que representó 4 curules al Congreso. Así es. Sí, por eso le digo, todo eso tiene que mejorarlo. Mire, estos errores también son producto de aquella forma de elegir en donde tienes que elegir por candidatos personales, o sea, no son listas cerradas de los partidos, sino que son listas abiertas, donde la persona va y si va a elegir 20 curules, tiene 20 opciones de votación. Eso complica muchísimo el conteo de los votos al final del día y eso puede suceder en cualquier momento, tanto así que ya los países están volviendo a las listas cerradas. Ya sucedió en El Salvador, ahora sucede en el Ecuador. En el Ecuador teníamos el mismo problema. 20 candidatos a diputados nacionales y usted tenía opción de 20 y luego venía el conteo de los votos al final del día y habían errores, habían problemas. Entonces volvimos a la lista cerrada, que yo creo que eso va tomando las experiencias, van tomando los países, y luego tomando sus decisiones. Por último, doctor Moscoso, el tema de avanzar sobre la misma capacidad tecnológica que existe en el mundo a procesos totalmente automatizados como el de Venezuela. En Colombia, por ejemplo, es una promesa, pero hasta ahora una promesa incumplida, como en otros países de nuestra América Latina. Vea, hace 20 años que el voto electrónico se instauró en Brasil y acá en Venezuela. En todos los países dijimos, no, vamos a hacerlo. Yo fui presidente hace 18 años del Tribunal Electoral del Ecuador
E hice una votación electrónica con las máquinas que me prestaron del Brasil en un 5% y fue excelente. Yo siempre lo cuento como anécdota. Fuimos a la sesión del directorio del Tribunal Supremo Electoral y dijimos, nos fue excelente en el voto electrónico. Para la próxima elección vayamos al 60% de las mesas. ¿Qué es lo que me dijeron? Nicanor, imposible. Los líderes de nuestros partidos han dicho que voto electrónico no. Wow. Entonces, hace 20 años se decía no, que las personas no van a saber manejar las máquinas, que se van a equivocar. Y ahora todo el mundo, políticas. Ahora todo el mundo maneja un teléfono inteligente, cajeros automáticos, que es muy parecido a la votación, pero es una medida política. Los políticos, cuando creen que pueden tener el manejo de las mesas, prefieren no tener voto electrónico. A veces piensan tener voto electrónico cuando no tienen manejo de las mesas. Cuando tienen poder y ya toman control de los organismos electorales y tienen acceso a controlar las mesas de votación, entonces ahí se olvidan del voto electrónico. Es una medida netamente política, pero que aquí en este país, con los problemas que han tenido los últimos 10 años especialmente, si no tuvieran el voto electrónico, hubiese sido invivible democráticamente y electoralmente este país. Por eso yo en alguna ocasión, en una declaración le decía que es una bendición para este país tener el voto electrónico. Imagínense con esas confrontaciones en las calles de ustedes. Ir con voto manual el día de las elecciones hubiese sido Claro, porque días imposible. antes se canta fraude cuando no hay un argumento. Luego te vas al proceso electoral, pero es un cantar fraude político porque no hay ningún argumento para ello. Así es, pero fíjense aquí que en el país, nosotros como CELA estamos satisfechos porque venimos sosteniendo durante 15 años que el sistema de votación venezolano es extraordinario y que es confiable y que da los resultados exactos de la voluntad del pueblo. Hace algunos años, sectores opositores al gobierno lo descalificaban. Pero hoy tenemos la satisfacción que ellos lo aceptan, lo aprueban y dicen que es confiable. Nos dicen a nosotros, oigan, no, el sistema nuestro no lo podemos cambiar. Ya los problemas son problemas políticos que no tienen que ver con el sistema de administración de las elecciones. Qué fortuna de madurez de esta oposición política venezolana. Para despedirlo, doctor Nicanor, ¿cuánto le falta a nuestra América Latina para avanzar en esto? Que hayan procesos electorales en donde exista una completa confiabilidad, confianza por parte de la ciudadanía. Van mejorando en diferentes etapas. Yo creo que, por ejemplo, en el voto manual, el único problema, el sector donde queda la mayor vulnerabilidad es en la mesa de votación. Hay países en donde los partidos políticos son organizados y ponen delegados en cada una de las mesas y tienen entonces control todos los partidos de las mesas, ahí no tienen problemas de fraude. Eso sucede en Nicaragua, eso sucede en El Salvador, en Honduras, en donde los partidos políticos ponen delegados de mesa y acompañan todo el proceso, tanto al momento de votar como al momento de contar los votos y elaborar las actas. No tiene problema. Yo pienso que esa es la parte que queda. Han avanzado muchísimo los organismos electorales en temas de tecnología especialmente, y una vez que el acta está elaborada, se la transmite con toda seguridad. Antes el acta elaborada se la transmitía con trampa. Hoy ya no se puede hacer eso y en eso han avanzado muchísimo los organismos electorales. Pero está en manos de los líderes políticos de nuestros países. La madurez que ellos tengan será un reflejo de lo que se haga en las elecciones. No puede ser que personas de un nivel político tan alto como lo que sucede ahora en Colombia, escuchaba yo ahora que están promoviendo más bien toda esta situación de suspender las elecciones, cuando con esa madurez deberían ellos dar una muestra a la ciudadanía de respetar la voluntad popular. Yo creo que eso es una cuestión de líderes políticos. Lo que hemos visto en este país, lo que acaba usted de mencionar y que lo estamos viendo, una madurez de la oposición a buscar el diálogo, a sentarse a participar. Estamos hablando ahora ya de participar en las elecciones después de 2 años. Ya no se está hablando de no participamos. Entonces, así es como se debe actuar. Y yo les decía que no hay que pensar en esto en la oposición, no. Todos los partidos del país compitiendo para una elección, para ganarla o perderla, y al día siguiente de las elecciones. Todos deben trabajar porque ese gobierno tenga éxito, porque es el éxito del país. Y no en las circunstancias de que gana el contrario y al día siguiente debemos estar buscando cómo fracase por tratar de ganarle las elecciones después de 4 años, cuando lo que hacemos es fracasar al pueblo
empobrecerlo y tenerlo en condiciones difíciles. Y que el pueblo decida. Muy importante reflexión. Gracias, doctor Moscoso. Bienvenido siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Así vamos a una pausa brevísima en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Ecuador, por sus propios medios, el ex vicepresidente de la Nación, Jorge Glass, regresa a prisión. Una corte de apelaciones revocó el habeas corpus a su favor en un proceso cargado de presiones políticas y mediáticas. Es parte del capítulo del lawfare que no se cierra en esta nación. Lo analizamos al volver en Es Noticia. El fútbol o el béisbol. Y si encuentras el espacio donde ambos convergen, donde te hable de su historia, su alcance y sus curiosidades, existe y lo disfrutas en Goles al Bate. Sábados, solo por Telesur. Nos conectamos para compartir las noticias en vivo. Las 24 horas, los 365 días del año. Síguenos ahora. Telesur, siempre da más. Una confesión. The White House are proposing to take military action against Venezuela. El ex jefe del Pentágono confirmó que desde la Casa Blanca se planificó la invasión a Venezuela y el asesinato del presidente Nicolás Maduro. Hicieron planes para matarme y para matar al alto mando político de Venezuela. Sujetos fuertes armados en el sector de Macuto, y que el cambio de paro fuerte, los sujetos venían armados en la lancha. Y eso te iban a llegar aquí, te iban a ir disparando, ¿tú qué consiguieron por medio se lo iban a llevar? Me mataron a la familia que tengo llevado. Tengo que reconocer con dolor que esos primeros actos de provocación hacia Venezuela pues comenzaron desde Colombia. Todo concluyó en la Operación Gedeón, el fracaso de una invasión. En Noticia Ecuador, la Corte Provincial revocó el habeas corpus a favor del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. Analistas sostienen que sobre esta decisión hay presiones mediáticas y políticas. El Tribunal de la Corte Provincial de Santa Elena revocó el habeas corpus otorgado el pasado 9 de abril al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, quien deberá volver a prisión. La Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena declaró este viernes la nulidad de todo lo actuado por el juez de Manglar Alto, Diego Javier Moscoso, por falta de competencia en razón del territorio en la tramitación de la causa del habeas corpus. El referido tribunal también ordenó que el ex vicepresidente fuera localizado para su posterior traslado al Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Norte Cotopaxi. El ex vicepresidente declaró momentos antes de ser puesto a las órdenes de la Comandancia General de la Policía. Una vez más, regreso a prisión. Lo dije una vez, lo digo de nuevo. Glass no huye. Creo que ya lo he demostrado. En exceso a la infamia se ha impuesto una vez más la podredumbre de un sistema de justicia que no tiene parangón en la historia del Ecuador. Regreso a la cárcel y volveré a salir. Un abrazo a toda mi familia, a mis amigos, a los militantes y a los que no son militantes y que saben que lo que me están haciendo en mi contra es una verdadera infamia que ya no tiene antecedente en la historia. Han excedido con creces
el grado de vileza en contra de una persona por el solo hecho de que tenga un ideal. El expresidente ecuatoriano Rafael Correa expresó su opinión a través de la red social Twitter. Ha habido una presión mediática y política sin precedentes sobre el Tribunal de Santa Elena, que clamorosamente falla contra derecho. La maldad ha vuelto a triunfar, pero la victoria definitiva será nuestra. El pasado 10 de abril, Glass salió de la cárcel de La Tacunga, tras la decisión del juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Manglar Alto, luego de cumplir 4 años y 6 meses privado de la libertad. Su abogado, Edison Loaiza, afirmó que el recurso de habeas corpus fue concedido por la grave situación de salud del ex vicepresidente. Desde la instancia judicial, se reconoció la ineficiencia del Estado ecuatoriano en preservar la salud de sus ciudadanos. Antes que nada, ver el contexto. Y el primer contexto es que si el Ministerio de Salud no es capaz de garantizar la salud pública de los que estamos aquí afuera, menos aún es capaz de garantizar la salud de las personas privadas de su libertad. En su momento, el juez estableció otras medidas para el ex vicepresidente que no fuera la prisión, como la prohibición de la salida del país, hasta que culmine su pena y la presentación el primer lunes de cada mes en la Unidad Judicial del Guayas. Glass tiene 2 sentencias firmes, una por el caso de asociación ilícita y otra por cohecho agravado, siendo condenado a 6 y 8 años de prisión, respectivamente. Más información a esta hora desde Quito con nuestro corresponsal Orlando Pérez. Orlando, preguntarte acerca de toda esta situación. Vemos que de una manera gallarda, Jorge Glass, él mismo anuncia que se entrega de nuevo a las autoridades. Algunos incluso en las redes sociales que se inundó con esa noticia decían que debía, por ejemplo, haberse ido a pedir asilo a una embajada, pues nada de esto hizo. Así que, ¿cómo se recibe en el país esta noticia? Hola, ¿qué tal, Tatiana? Un saludo especial para la audiencia de Telesur. Un día bastante complejo desde el punto de vista mediático, podríamos decir que interesante, porque ocurrieron 3 hechos. El primero, circuló una encuesta de Click e Investigaciones donde da cuenta de que un 88,55% de la población no les cree a los jueces ecuatorianos. Hay una enorme desconfianza en la justicia ecuatoriana, por lo tanto, cada una de sus actuaciones obviamente pasa por este rasero de la desconfianza, de la incertidumbre, de que los jueces están comprados, incluso algunos de ellos amenazados de muerte, como ya ha ocurrido también. El segundo hecho en el plano de la justicia es que la máxima autoridad de la Corte Nacional de Justicia, el señor Iván Saquicela, fue suspendido 90 días por parte del Consejo de la Judicatura por faltas gravísimas. Es decir, si la máxima autoridad de la Corte Suprema de Justicia o de la Corte Nacional de Justicia es suspendido, también hay preocupación de cómo están actuando los jueces. Y no nos olvidemos que Iván Saquicela formó parte de esos jueces que concedieron la condena, o dieron la condena, perdón, a Jorge Glass y a Rafael Correa. Y esto efectivamente también pasa por el otro elemento, es decir, algunos jueces y algunos miembros de las Cortes Nacionales no confían en el presidente del Consejo de la Judicatura. Y el tercer elemento, lo que ya se ha mencionado y se ha informado adecuadamente, que tiene que ver con la decisión del Tribunal Penal de la provincia de Santa Elena de negar el habeas corpus para Jorge Glass, que en estos momentos ya arribó a la ciudad de La Tacunga, está siendo trasladado del aeropuerto a la cárcel, a la penitenciaría de Cotopaxi, en esa provincia, en la provincia de Cotopaxi, y ahí tendrá que permanecer hasta que consiga su prelibertad y cumpla la condena según los procedimientos establecidos en el Código de Procedimiento Penal del Ecuador. Bien mencionabas tú, esto no ocurrió fuera de un marco de presión mediática impresionante, y tengo que decirle con dolor, porque los medios de comunicación, mientras en el Ecuador se asesina por sicariato, explotan coches bomba, hay asesinatos, motines carcelarios, un nivel de inseguridad impresionante, estaban muy ocupados haciendo presión mediática para que se le niegue el habeas corpus a Jorge Glass. Esto obviamente forma parte de una estrategia de Lawfare que tú la mencionabas también hace un momento, y también forma parte de esa estrategia política que ya se ha establecido de que hay que aniquilar de cualquier manera al correísmo, porque resulta que es la fuerza política más sólida, no la mayoritaria absolutamente, pero la más sólida. Y también ocurre un momento en que las encuestas dan muy baja calificación
al presidente Guillermo Lasso a 4 días nada más de cumplir un año en el cargo. Esta misma encuestadora, Click, le dio una calificación negativa de parte de la ciudadanía del 71,8% de calificación negativa a la gestión del presidente Guillermo Lasso, sin mencionar otros elementos de la encuesta que dan cuenta efectivamente de una base para quienes ya desde el 25 de mayo apuntan a la revocatoria del mandato de Guillermo Lasso Mendoza. En estas condiciones, ¿qué le espera a Jorge Glass? Pues obviamente regresar a la cárcel, instalarse en Atacunga, esperar a que pase un poco de tiempo y pedir su prelibertad, que es lo que en estos momentos se consideraría como una de las soluciones. Sin olvidar, y con esto cierro, Tatiana, que él tiene a su favor medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Desarrollo, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le permiten a él salir en libertad desde hace 16 meses. Es decir, la justicia le estaría debiendo 16 meses de su vida. Pues es que no se respeta y ese es parte del gran problema que además ya vamos a analizar. Gracias, Orlando, muy completo toda esta información que nos entregas y en este contexto que resulta fundamental entenderlo. Gracias, muy buenas noches. Igualmente, un abrazo. Un abrazo. Nos acompaña para el análisis el doctor Eduardo Franco Lor. Él es profesor universitario, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ex defensor de Jorge Glass. Nos acompaña desde Guayaquil. Abogado, muy buenas noches, bienvenido. Abogado, ¿me escucha? Buenas noches. No tenemos al invitado. Rápidamente le pido a la producción que establezcamos esta comunicación. Importante entender qué viene ahora con respecto a este regreso a la cárcel del ex vicepresidente de la Nación, Jorge Glass, ex vicepresidente del entonces presidente Rafael Correa, que además ha estado muy activo a través de las redes sociales, en Twitter, enviándole mensajes de aliento, de ánimo, de fuerza, de mucha fortaleza al ex vicepresidente Jorge Glass. Lo vemos precisamente en estas imágenes. Antes de ello, el momento de la entrega a las afueras de su casa, donde él además de manera previa había dicho también a distintos sectores de carácter político y medios de comunicación que él no iba a huir porque nada teme, es inocente de todos los delitos que se le acusa, 2 en particular, uno relacionado con el caso Odebrecht, del que no hay un señalamiento contundente para esta acusación. Sin embargo, vemos que ha pasado ya la mayor parte del tiempo en la cárcel. Ahora, como bien nos recuerda nuestro corresponsal allí en Quito, en Ecuador, Orlando Pérez, estaría próximo a cumplir la pena que le permitiría salir en libertad para regresar a su casa. Recordemos además que el pasado 9 de abril este habeas corpus se le concedió por una situación de salud muy delicada para la vida de Jorge Glass. Por eso es que se ha concedido esta habeas corpus, que ahora una corte de apelaciones en la provincia de Santa Clara ha sido rechazada. Por eso también tanta información de rechazo que se ha registrado por parte de las organizaciones de carácter política opositores al gobierno del presidente Guillermo Lasso. Doctor Eduardo Franco Lor, ¿me escucha? Buenas noches. Sí, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿No hay en este caso específico otro paso? ¿Lo que ha dicho esta Corte de Apelaciones es lo que había que hacer o existe alguna probabilidad de apelar esta decisión? Bueno, esta decisión de la apelación del habeas corpus cierra el sistema, pero hay otra acción que contempla la Constitución de la República, que es la acción extraordinaria de protección que se puede presentar ante la Corte Constitucional del Ecuador y se tiene 20 días de término a partir de la notificación de la sentencia para poder hacer la presentación. Pero obviamente hacerlo no impide la ejecución de la sentencia de la resolución de la apelación. Sentencia de apelación que nosotros la consideramos injusta. Los jueces han sucumbido a un estado de linchamiento mediático y de presión política, porque es importante decirlo para que Latinoamérica lo sepa, el mundo lo sepa. El Ecuador vive una etapa de crisis generalizada, no solamente a nivel de la función ejecutiva, sino también de la función legislativa, donde hay una crisis en la alta
cúpula de la presidencia de la Asamblea Nacional, que está siendo cuestionada. Hoy por hoy fue suspendido el presidente de la Corte Nacional de Justicia por denuncias gravísimas contra él, y obviamente hay una presión hubo una presión mediática desde el 9 de diciembre, que fue la primera audiencia en la que se concedió de manera legítima y constitucional el habeas corpus para Jorge Glass. Por primera vez durante mucho tiempo se había concedido un derecho al ex vicepresidente Jorge Glass, porque es importante que se sepa lo siguiente. Si me da 2 minutos para poder explicar. Mire, distinguida periodista, desde el 15 de diciembre del 2020 ya Jorge Glass debió haber salido en prelibertad. ¿Por qué le digo esto? Porque Jorge Glass fue sentenciado, tenía 2 sentencias condenatorias. La primera, la de asociación ilícita, que tuvo la sentencia en diciembre del año 2017, por asociación ilícita de 6 años. Y la otra, la sentencia de abril del 2020 del caso Sobornos, por 8 años. Y como fue sentenciado con el Código Penal derogado y sin pruebas, porque obviamente todo esto fue reflejo de una guerra judicial, el OFER, toda una persecución política. Los 2 procesos son amañados, fraudulentos, con pruebas falsas, etcétera. Pero bueno, el asunto es que si fue sentenciado con el Código Penal anterior y derogado, se le aplicaba el Código de Ejecución de Pena que estaba vigente en aquella época y le era aplicable la suma de ambas sentencias, y la pena mayor, la de 8 años, subsumía a la menor. Entonces ya había cumplido el 40% de la pena. Y desde diciembre del 2020 ya debió haber salido en la prelibertad. Pero los jueces en la cual el abogado de Jorge Glass había presentado los habeas corpus, etcétera, se negaban porque se ejercía presión sobre ellos desde el gobierno. Esto es importante decirlo. Los jueces en el Ecuador están secuestrados por el poder político. Y esto ha ocurrido en la sentencia de los jueces de Santa Elena. Mire, un ejemplo. Abogado, permítame, aquí le pregunto algo. Sí, aquí algo, porque esto es muy grave. Si sucede con Jorge Glass, ¿es posible establecer con qué otros internos ha sucedido esto? Para comprender que es una operación política en la figura de una persona que representa al correísmo, que parecía entonces tener encarcelado, aunque haya una cantidad de ilegalidades, como trofeo a Jorge Glass. Vea, nosotros vivimos en el Ecuador, distinguida periodista, un ofer contra todos los líderes máximos del gobierno de Rafael Correa. Un ejemplo claro es la sentencia del caso Sobornos. En abril del 2020 fue sentenciado el expresidente de la República, Rafael Correa, a 8 años y a Jorge Glass por el caso Sobornos sin haber perpetrado ningún delito, por influjo psíquico. Y de abril del 2020 hasta septiembre del 2020 atropellaron todos los tiempos, hicieron rápidamente la etapa de apelación y en menos de 17 días, caso único en toda la historia judicial del Ecuador, y tuvieron una sentencia ejecutoriada antes del 20 de septiembre del 2020, que era la fecha en la cual Rafael Correa Delgado podía inscribirse en el Consejo Nacional Electoral como candidato a la vicepresidencia. Y si lo hubiera hecho, hubiera triunfado con cualquier candidato a la presidencia en las primeras vueltas en febrero del 2021. Es decir, el Ecuador ha sido atropellado en su democracia. Esta es una democracia falsificada. Jamás el presidente actual, Guillermo Lasso, hubiera llegado al poder si no atropellaban a la justicia, si no secuestraban a los jueces de una manera bajo presión política, amenazándolos de que iban a perder sus puestos, y los jueces han sucumbido ante esa amenaza.
Mire, le voy a demostrar el día miércoles 18 de mayo que hubo la apelación. Estuvo en Santa Elena el Procurador General del Estado y desde Quito la doctora Diana Salazar como amicus curiae. Vea usted, el artículo 222 de la Constitución de la República dice que las instituciones del Estado, sus organismos, los servidores y servidores públicos y las personas que ejercen una potestad estatal, solamente tienen las competencias y facultades y atribuciones que les concede la Constitución y la ley. Y resulta que ella se presenta con un amicus curiae dentro de un proceso constitucional que nada tiene que ver con la justicia penal ordinaria. La fiscal general del Estado es la máxima representante, la que persigue y acusa cuando hay, porque es la que persigue la acción penal pública. Y el artículo 12 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional dice que cualquier persona puede presentar un amicus curiae. Entonces yo pregunto, el derecho es muy claro. Yo soy cualquier persona, soy un profesor universitario, cualquier abogado, cualquier persona que no tenga una profesión puede presentar, o cualquier profesional, un amicus curiae. Pero la doctora Diana Salazar no es cualquier persona. Ella está revestida de un poder estatal. Ella es la fiscal general del Estado y solamente tiene sus atribuciones que están concedidas en la Constitución de la República, en el Código Orgánico Integral Penal, en el Código Orgánico de la Función Judicial. Claro, Entonces, todo esto, abogado, todo esto... Su presencia... Sí. Con todo esto que usted nos dice, con este ejemplo detallado, lo que vemos es como lo decíamos antes de irnos a la pausa, como lo presentábamos en Es Noticia aquí en Telesur. Son lawfare, en este caso para Ecuador, que lamentablemente no cierra el capítulo y además se ensaña en la figura de Jorge Glass. Abogado, gracias. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Un placer, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Será hasta el próximo lunes. Sigan con nosotros.